Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Julieta Motura y soy coordinadora de formaciones en AgroGlobal y voy a estar acompañándonos durante este webinar. Antes de comenzar, quiero contarles brevemente quiénes somos. Para los que no nos conocen, AgroGlobal es una institución dedicada a la capacitación y consultoría para la industria agroalimentaria en Latinoamérica, con foco en la cadena cárnica y láctea. Nuestro objetivo es acercar herramientas prácticas y actualizadas que contribuyan a la profesionalización de personas y empresas del sector. Este webinar forma parte de esas iniciativas y además marca el inicio de nuestro curso de innovación en carnicerías, que comienza la próxima semana. Si el tema de hoy les resulta de interés, al finalizar les vamos a contar cómo pueden sumarse para profundizar cada uno de estos conceptos con mayor nivel de detalle y aplicación práctica. Hoy nos reúne en este webinar que titulamos Del corral al mostrador, donde vamos a ver dónde se construye y se pierde valor en la carne, una propuesta que invita a analizar en qué etapas de la cadena se genera valor y cómo podemos transformarlo en una ventaja competitiva para el negocio. Para desarrollar este tema nos acompaña hoy Gonzalo Aleu. Él es docente de otras formaciones que tenemos en AgroGlobal. Él es médico veterinario, doctor y magíster especialista en tecnología de carne y productos cárnicos. Cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando junto a frigoríficos, carnicerías y empresas del sector, además de desempeñarse como docente e investigador en la Universidad Católica de Córdoba. También quiero saludar y agradecer especialmente la presencia de Nicolás Carbonell, que es el director de AgroGlobal, y también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos desde los distintos lugares donde se sumen. Les comento además que este webinar está siendo grabado. Una vez que finalicemos, les vamos a estar enviando por correo electrónico el enlace de esta grabación para que puedan volver a verla o compartirla con su equipo de trabajo, sus colegas. En ese mismo correo también van a recibir información sobre el curso de Innovación en Carnicerías para quienes desean conocer el programa completo y sumarse a esta propuesta de formación. Por último, les recuerdo que pueden dejar sus consultas en el chat durante toda la presentación. También pueden participar levantando la mano, así como lo estoy haciendo yo, que lo tienen acá en la plataforma. Y al finalizar vamos a ir leyendo esas consultas, ¿sí? Ahora sí, Gonza, te doy la bienvenida, te agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Cuando quieras comenzar con la presentación de hoy, te cedo la palabra. Excelente. Bueno, gracias Julieta, gracias por la participación todos, gracias a Nicolás Carbonell, que es el director de AgroGlobal, un poco por también apoyarnos en este proyecto de lo que es el dictado de curso y lo que son las consultorías en particular. La idea del día de hoy es vamos a trabajar básicamente en esto de manera, digamos, lo más concreta posible, en alrededor de 45 minutos, una hora, sobre distintos aspectos que están relacionados a cómo está titulado este taller, de cómo podemos agregar o perder valor a lo largo de la cadena. Como dijimos, la idea es que vamos a ir haciendo la presentación, pueden ir generando preguntas y hacia el final sí nos va a interesar hacer ese espacio de interacción. Normalmente parte de lo positivo de estos talleres que son en vivo tiene que ver con que cada uno de nosotros proviene de distintos orígenes de la cadena, ya sea de la cadena bovina, porcina, de aves o el que fuera, y que efectivamente muchas veces nos toca estar en diferentes lugares, lo cual hace positivo esa interacción a la propuesta que nosotros vamos a realizar. En el día de hoy, efectivamente, por una cuestión de tiempo, nos vamos a centrar en el bovino, pero no quita que luego podamos hacer otros encuentros relacionados a otro agregado de valor en esto de que llamamos actualmente proteínas de origen animal. Lo vamos a desarrollar en tres etapas, una parte del animal a la media res, otro referente a calidad de carne y otro aspecto no menor coyunturalmente en nuestros países de Latinoamérica en esto de lo que es la comercialización y un poco la rentabilidad de estos procesos productivos. La idea es que cada vez que nosotros nos preguntamos quién le da valor a la carne, esto puede ser sumamente complejo. Puede ser el consumidor, puede ser el carnicero, puede ser el frigorífico, puede ser el mercado, puede ser la tendencia. Vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy y seguramente en interacción, en que efectivamente cada uno de nosotros puede estar agregando valor de diferente lugar. También tenemos muchas herramientas, hoy herramientas digitales, que nos pueden estar acompañando para hacer ese proceso mucho más efectivo y mucho más real hacia garantizar las dos puntas, tanto la producción primaria como al consumidor final a través de herramientas de trazabilidad y demás que podemos llegar a implementar en este proceso.
La primera pregunta que nos vamos a llevar es, efectivamente, ¿qué pasa con el animal una vez que le sacamos el cuero? Es decir, el animal, justo en Argentina estamos terminando la exposición rural de Palermo, una exposición en donde se presentan animales vivos, en donde cada uno a lo mejor tiene un corazón respecto a una determinada raza ganadera. Eso está muy bien, nos interesa que sean bellos por fuera los animales, pero el gran desafío es ver qué pasa una vez que nosotros le sacamos el cuero y con qué sorpresa incluso nos podemos llegar a encontrar. Podemos encontrar una calidad de carne excelente o podemos incluso evidenciar errores que se hayan cometido, sea porque esa media res tenga hematomas, tenga lesiones o tenga algún otro tipo de deficiencia que nos hagan perder rentabilidad en este negocio. Entonces, si nosotros queremos ofrecer carne de calidad, bueno, primero tendremos que ver es qué tipo de genética estamos trabajando. Bovinos, nos ha tocado recorrer distintos países de Latinoamérica, tenemos bovinos en algunos países en donde se usan efectivamente para producir carne de altísima calidad, otros para trabajo, otros lecheros, otros que una vez que terminan el circuito lechero van hacia la cadena cárnica. Hay una gran variabilidad de oferta y lo primero que tenemos que pensar es qué tipología de animal vamos a estar teniendo. Para nosotros, lo tomamos un poco como frase, es que no existe carne de mala calidad, salvo que tenga algunas cuestiones higiénico-sanitarias y sanidad, que eso no va a ser negociable, pero lo que normalmente van a existir van a ser malos matrimonios. Puedo tener, si a nosotros nos dan a elegir entre el animal de la derecha, no sé si Julita sigue mi cursor, si ven el de la derecha comparado con el de la izquierda, efectivamente vamos a buscar el de la izquierda por los perfiles corporales. Lo que nos interesa observar aquí en un animal es que tenga la mayor cantidad de carne posible, la menor proporción de hueso, un porcentaje de grasa adecuada, y eso me lo va a dar la genética más el ambiente. ¿Qué tipo de alimentación, qué tipo de manejo le vamos a estar dando a estos animales? Entonces, cuando nosotros trabajamos al momento de seleccionar hacienda, en estos engordes a corral, que le llamamos normalmente feedlot, los animales pueden estar juntos, pero no deben estar mezclados. Cada uno de ellos puede tener un perfil de raza, un perfil nutricional, que se va a estar expresando primero en el animal en vivo, lo que veo por fuera, y luego efectivamente en esto que decíamos de sacar el cuero. No van a ser lo mismo razas británicas, índicas, cruzas, o esto que llamamos overo o el famoso horendo argentino, que es un animal principalmente destinado a leche. Luego nos sucede también en otros países que cada uno de estos, digamos, estas cruzas pueden variar según la latitud, porque pongan normando, pardo suizo u otro tipo de razas que de alguna manera van a cimentar esto de que muchas veces producimos lo que podemos, no siempre lo que efectivamente queremos. No todas las razas se adaptan adecuadamente a las condiciones agroclimáticas. El desafío será, bueno, qué tipo de animal tengo, qué tipo de calidad de carne voy a obtener y a partir de allí, a qué mercado voy a estar apuntando en particular. Si va a ser consumo, exportación, masivo, qué parte de esto es un poco lo que vamos desarrollando a lo largo de las formaciones. ¿Qué nos interesa cuando vemos un animal parado, un animal vivo? Bueno, está bien, que tenga el pelo brilloso, eso está muy bien, está muy lindo, pero en realidad lo que nos interesa es qué cantidad de cortes de valor económico vamos a tener. Esto que vemos, la RLL, es el famoso rampanlón, o lo que serían los bifes, el lomo, parte del cuadril, en donde nos va a estar interesando cortes de alto valor económico. Tendremos otras componentes como el asado, que es muy importante en muchos países de Latinoamérica, en Argentina como tal, y luego tendré que tener otros factores en donde pueda haber cortes que efectivamente también voy a tener que comercializar y que lo vamos a hablar normalmente en lo que hacemos referencia a integrar el precio de la unidad de res. Muchas veces cortes de alto valor económico, cuando hacemos los números, terminan subsidiando a cortes de bajo valor económico. Y así muchas veces está el desafío en cómo integramos este negocio en donde efectivamente los animales no son los mismos, las edades pueden variar y a su vez los cortes anatómicos dentro del mismo animal van a estar variando de manera significativa. Esto no es una receta, esto es lo que usamos normalmente en Argentina. Antiguamente los animales se clasificaban más que todo por peso, hoy lo estamos clasificando por peso, por sexo y también por calidad de carne, que lo vamos a estar viendo a continuación. Y en esto es básicamente que hay una adaptación al mercado, es decir, muchas veces en países de Latinoamérica
Argentina, Uruguay y demás, durante mucho tiempo estuvimos persiguiendo animales de bajo peso vivo al momento de la faena, obteniendo, por tanto, medias reses, canales o carcasas livianas, de 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. Hoy estamos justamente bueno, en un momento bisagra respecto a lo que es la carne bovina en particular, porque efectivamente es una carne valorizada, tiene un valor importante, pero también tiene una cuestión de que es escasa. Y al ser escaso, la misma biología hace que los periodos reproductivos y de obtención de animales sea más lento y efectivamente eso tenga que ver en cómo estamos llevando estos animales a engordarlos y a terminarlos a un mayor peso. Lo que vamos a ver que esa terminación a mayor peso vivo tampoco sea un mal negocio en el caso de que nos estemos pasando de grasa corporal y vamos a ver algunos errores que se pueden llegar a cometer allí. Sí es muy importante esto, muchas veces el consumidor no lo sabe, no se lo comunicamos, es muy importante para nosotros poder categorizar a los animales en edad, en sexo, en origen de estas especies. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que hablar como un lenguaje común entre quien produce el animal de campo, quien lo está trabajando en lo que llamamos en Argentina los ciclo uno o los frigoríficos, y quien va a consolidar el desarme de este animal y la venta posterior. No solamente será importante la edad y el sexo del animal, sino también cómo está terminado ese animal finalmente. Si vemos el animal de arriba y en esto que llamamos condición corporal o la foto que le sacamos al mismo respecto a qué cantidad de carne y grasa tiene en un momento determinado, y esto efectivamente puede tener mucha carne, pero también podría tener un exceso de grasa y seguramente que así será. Por el otro lado, esta vaca no está enferma. Muchos me dicen, no, solo esa vaca está enferma. Esa vaca no está enferma, tiene una determinada vida útil, ya llegó hacia el final de su vida útil, proviene de campos de cría y va a tener un mercado comercial determinado. Si es consumo externo, podría conformar para nosotros lo que le llamamos una vaca china, y si es mercado interno, va a ser una vaca destinada a conservas o elaboración de productos cárnicos. Ninguno de los dos es malo, lo que tenemos que ver es en qué momento estamos y que efectivamente si coincide con el tipo de negocio que nosotros estamos queriendo tener o no en particular. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel de edad? Bueno, que efectivamente va a haber una afectación. Si bien es multiparamétrico, tiene muchas causales, puede afectar el porcentaje de grasa, el color. Cuanto más edad, más intenso va a ser el color de la carne, más intenso va a ser el color de la grasa. Muchas veces eso lo vemos como algo malo y también en estos últimos 20 años lo estamos haciendo cambiar. Vamos a ver un poco esto de lo que es la maduración en vivo del animal, en donde tenemos que pensar, y eso si quieren lo podemos charlar también un poquito hacia el final, o si quieren lo pueden ir escribiendo ahora en el chat, si les gusta la carne con un color de grasa más blanco o más amarillo. ¿Y por qué? Bueno, todo esto va a ir cambiando, es decir, hay una serie de aspectos que se van a estar fijando con la edad. Algunos van a ser positivos, otros a lo mejor no tan positivos, pero vamos a ver cómo lo podemos manejar. ¿Sí? Lo que no vamos a hacer es demonizar ni uno ni otro, sino que efectivamente es un proceso que va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Para ser concreto con el tiempo, ese animal que estuvo vivo, vamos a hacer el proceso de sacrificio, de faena humanitaria y vamos a obtener la media res o canal. Tradicionalmente, entre el productor agropecuario, el frigorífico, que me ha tocado estar de los dos lados, la parte de fiscalización y demás, muchas veces nos preocupamos solamente en este índice, que es lo que le llamamos el rendimiento de la media res, que es solamente una proporción entre, o una relación entre el peso de la media canal, ¿sí? O de la media res, sumando ambas, obviamente, y el peso vivo del animal. Y nos ponemos contentos si es de un 59% y nos ponemos tristes si nos da un 55%. Ahí nos empezamos a pelear a ver quién tiene la culpa. Bueno, tenemos que de alguna manera evolucionar. Es un valor importante, claramente que es importante, lo tenemos que tener en cuenta, como de alguna manera cuanto más cantidad de carne nos esté dejando el animal va a ser un negocio productivo y cuanto más rinda va a ser mejor. Pero el gran desafío en esto que nos ha tocado recorrer países de Argentina, de Chile, de Perú, de México y demás, no solamente es importante esta proporción, sino es algo que también nos tocó verlo en Uruguay, que ellos lo tienen de alguna manera establecido por ley. Es muy importante saber
cómo estamos recibiendo esa canal o esa media res. Cada tipo de clientes en Argentina en general y en muchos países de Latinoamérica se le hace un dressing o un prolijado en virtud del tipo de necesidad que tengan. ¿Qué es lo que sucede acá? Que cuanto más cuchillo meto al animal para dejarlo prolijo, evidentemente menor va a ser ese rendimiento. Entonces, muchas veces nos desesperamos porque mandamos los animales a faenar al frigorífico A y me da un 56% de rendimiento, mientras que lo mando al B y me da un 59%. Rápidamente puedo decir, bueno, el frigorífico A me está robando. Lo que en realidad tengo que ver es cómo recibo esa media res. Si yo estoy recibiendo una media res pesada, pero en donde está llena de grasa, está llena de colgajos, tenemos distintos efectos que podemos tener presentes. Vuelos del diafragma, sangre de la degolladura, grasa de capadura interna, es decir, todo el canal de parto, si fuese una vaquillona, repleto de grasa. Todo eso no solamente que es un peso que no me está siendo rentable, sino también es un trabajo que mi carnicero, mi operario, tiene que realizar dentro de la carnicería para poder generar un valor agregado. Entonces, es más allá de pelearnos, o el desafío en esto es no nos peleemos por el porcentaje, nos peleemos porque nos hagan correctamente el trabajo en la etapa que se tienen que dedicar. Eso es un poco lo que tratamos de transmitir o apuntar a tener el foco en esto. Y lo otro, si bien evidentemente pusimos una etiqueta de una media res de mercado interno, digamos, en el caso de Argentina, es una media res que pesó esa sola media res 146 kilos, es decir, un novillito pesado, dos dientes es la cantidad de dientes que tiene el animal. Eso lo vamos definiendo en función de los incisivos inferiores, eso por allí lo vemos con más detalle en el taller. Tenemos de dos dientes, de cuatro, de seis y de ocho dientes o de boca llena y eso nos va determinando la edad. Luego, si está castrado o no, va a ser alguna diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cada uno de estos biotipos animales, bueno, puede presentar aspectos, digamos, significativos, ya sea porque tengan mayor grado de grasa, mayor grado de musculatura o mayor grado de infiltración de grasa intramuscular. Siempre dependiendo, como dijimos previamente, de la genética o de la raza que tenga el animal. Fíjense, un rendimiento en este caso del 59%, con un muy buen prolijado, peso total de 498. Si yo hiciera de vuelta una encuesta aquí en el chat, y muchos me dirían, che, 146 kilos por media, pensando que lo vamos a bajar de forma manual y realmente va a ser excesivamente pesado. Bueno, de ahí está el desafío en ver cuál es nuestro negocio y a qué le tenemos que apuntar en particular, ¿no? Entonces, lo que nos interesa, como dijimos recién, es sacarle del cuerpo al animal y ver qué tenemos abajo. Acá pusimos en forma disruptiva dos cuestiones bien diferenciadas. En el caso de arriba tenemos un físico-culturista, saco y es puro músculo. Bueno, buenísimo nivel de rendimiento carnicero, tengo mucha carne para vender, pero habría que ver si se adapta a nuestro mercado. Que de hecho nos pasa en muchos lugares en donde la fuente alimentaria para los animales es relativamente pobre, nos cuesta muchísimo generar grasa. Despostamos un bovino y casi casi parece la media res de un cerdo, es decir, con mucha deficiencia de grasa de cobertura. Bueno, hay que ver qué tipo de mercado tenemos. Por otro lado, podemos tener este macho entero joven, bueno, ahí no se llegó a ver por la fotografía, pero es un macho que está entero, proveniente de una raza Holstein, que es una raza lechera, en donde todavía tiene una muy buena característica de producir carne. Ya veremos después más adelante qué características tiene este famoso macho entero joven que, digamos, si bien genéticamente no estaba destinado a producir carne como tal, sí que va a ser una parte del sistema productivo y nos va a interesar. ¿Qué es lo que sucede luego? Cuando le sacamos el cuero, uno va a tener un perfil muscular, un perfil de pierna, y otro va a ser totalmente distinto. Este me va a decir, bueno, está chupado de atrás, es decir, tiene otras características, demasiado blando, es decir, bueno, podemos ver diferentes aspectos que pueden llegar a tener. ¿Cómo hacemos para poder trabajar con un idioma común? Bueno, en muchos países de Latinoamérica lo que hacemos, no sé si hay un micrófono prendido por ahí, lo que hacemos en muchos países de Latinoamérica básicamente es poder cuantificar. Cuanto más redondeada sea esa pierna, cuanto más masa muscular tenga, mejor. Y esto es una tabla que puede ser de la A a la E o cada país va teniendo su nomenclatura. ¿Qué nos interesa? Que ese perfil muscular sea lo más redondeado posible. Cuanto más culón, perdonando la palabra, cuanto más lleno de piernas sea, mejor.
cuanto más achatado o cuanto más cóncavo, eso va a estar relacionado. Acá podemos tener una buena conformación asociado a una característica de condición corporal de esto que veíamos recién del animal vivo buena, y es que efectivamente un animal que tiene una condición corporal de 1 o de 1,5, efectivamente me va a dar una media res de un determinado tipo. ¿Es buen negocio o mal negocio esto? Ninguno es ningún animal. Son perfiles totalmente distintos. Algunos pueden estar destinados para exportación, otros para consumo interno y otro, como dijimos, que directamente lo vamos a desarmar completo y lo vamos a estar enviando hacia industria para producción de chacinados. Lo mismo nos va a suceder con el grado de cobertura. Si tengo 0% o una puntuación de 0 en lo que es cobertura de la media res, realmente es bastante complicado, porque esa grasa de cobertura no solamente que me va a impactar en el sabor del producto, sino que también es un conservante natural. Nos va a prevenir que una media res colgada en una cámara no se nos deshidrate, no se seque y no pierda algo tan valioso que tenemos, que es el agua que tiene retenida el músculo. Por cada día que va pasando una canal dentro de una cámara frigorífica, si no tiene grasa, el aspecto de pérdida de, digamos, de rendimiento a nivel de merma por evaporación realmente es significativo y hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser durante toda la cadena de comercialización. Entonces, es sumamente importante. Acá tenemos una imagen de Jorge Ferrario, también docente de Agroglobal en cursos que tenemos relacionados en esto de poder ver o chusmear en el animal vivo qué característica tiene esa costeleta que vamos a obtener dentro de un tiempo. Podemos hacer con esta herramienta de ecografía de grasa dorsal, estando vivo todavía el animal, una predicción de qué tipo de animal tengo y si está o no óptimo para enviar a frigorífico y a faena o no. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense que ahí pusimos un ejemplo bastante lineal, una media res de 100 kilos a 9.000 pesos argentinos el kilo, eso es casi, sería en cualquier cosa, ayúdame Nicolás, unos 6 dólares por kilo. Costo de media res, 900.000 pesos la media res, con un 17 milímetros de espesor de grasa dorsal de campo, tenemos un total de grasa que sale del proceso de desposte, que lo vamos a ver ahora, de 18 kilos. Entonces, por cada media res de 900.000 pesos que compramos excedida de grasa, si pasamos el cuchillo, estoy perdiendo esto. Esto lo puedo fundir, en el mejor de los casos lo puedo vender, pero normalmente vamos a estar perdiendo dinero. ¿Y qué es lo importante para nosotros acá? Pierde dinero el carnicero. Hay veces con la empresa decimos, che, si vos le mandas esa media res a tu carnicero, lo vamos a estar fundiendo de a poco. Si lo vamos quebrando de a poco. No solamente pierde dinero el carnicero, sino que también pierde dinero quien produce el animal. A lo mejor ustedes o alguno de ustedes viene de la parte de compra de animal vivo, viene de la parte de feedlot. Bueno, todos estos animales que están en el campo más tiempo del necesario, efectivamente puede ser un problema a nivel de participación. ¿Qué nos interesa finalmente a partir de esto? Bueno, poder hacer una tabla de desposte y una proporción de qué rendimiento tengo a nivel de cada media res. Esta es una tabla, es solamente a modo de ejemplo, es decir, el peso que tiene cada uno de los cortes y qué proporción tiene dentro de la media res en particular, que es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? El peso promedio, el peso de la media y qué porcentaje de la media va a representar en este caso, ¿sí? Un animal relativamente liviano, con un peso de media res que podría ser, digamos, un estándar como para empezar un consumo interno. Bueno, esto es importante. ¿Y qué va a variar acá? Bueno, que arte tengo al momento de poder recibir esa media res y procesarla correctamente, que tanto me meto cuchillo y cómo hago el proceso de desposte y valorización. Entonces, para cerrar esta primera etapa de lo que estuvimos trabajando con el animal vivo, básicamente es muy importante definir esto. ¿Qué tipo de corte por origen? ¿Qué tamaño de porción vamos a tener? ¿Qué alimentación del animal? ¿Qué porcentaje de grasa? Lo vamos a estar sumando ahora, pero tiene que ver en que nosotros podemos caracterizar el animal. Si nosotros vendemos carne en góndola, en batea, es un tipo de negocio, pero efectivamente nos va a permitir obtener un valor agregado relativo. Por otro lado, si yo tomo determinados aspectos a nivel de valorización, porque estamos trabajando con normativas de bienestar animal, con formas de producción,
por tipos de alimentación a particular y a su vez le sumo básicamente el tema de trazabilidad, que creo que lo vi conectado, que estaba por allí, digo, eh, esto va a ser sumamente positivo. Es decir, esto es algo de lo que nosotros tenemos que transmitir al consumidor a nivel de trabajo. Si yo les preguntara a ustedes, evidentemente esto es una faena a campo de autoconsumo, esto solamente lo hacemos para autoconsumo, no se puede hacer de otra forma. Mis abuelos nos hacían levantar muy temprano, faenábamos el animal y a la mañana consumíamos esto que le llamamos la famosa parrillita. No era que mi abuelo Piamontes no quería gastar, sino que efectivamente ya sabían que esto que vemos acá, este matambre o suadero, como le decimos en otros países, bueno, eso, ojo, que todavía no es carne. Tiene que pasar un tiempo prudencial para que haya un proceso de transformación de músculo a carne. Y ustedes me dirán, bueno, esto no pasa. Nos toca hoy, al 2026, recorrer distintos países y distintos lugares en donde tenemos animales que son faenados hoy a la mañana y a la tarde ya lo están teniendo para distribución. Y eso es un error mortal. Podemos tardar mejor en el caso de bovinos, distinto va a ser cuando charlemos de pollo, de cerdo o de otras especies. En el caso de bovinos casi llevamos 2 años y medio, 3 o incluso más para producir la carne. Y la podemos romper rápidamente, es decir, o arruinar o no obtener realmente lo que nosotros necesitamos obtener de la carne en particular. Entonces, un aspecto fundamental que queremos trabajar acá es que es muy importante el tema de no solamente hacer un correcto proceso de crianza, de alimentación, de cuidado del animal vivo, sino que también tenemos que ser muy respetuosos al momento de producir la muerte del animal y determinar cuándo va a estar apto para consumo esa carne. Eso sucede a través de un proceso físico-químico que normalmente lo detallamos cuando tenemos más tiempo, que tiene que ver con esto que llamamos maduración tradicional, que vamos a ver que tiene una vida útil o una vida de producto que llamamos de plazo, de mediano plazo, de corto plazo. Vamos a ver lo que es una maduración húmeda, algo vamos a nombrar resto, y vamos a hablar también de lo que es maduración de leche beef, que tiene que ver con un mayor tiempo de proceso en particular. ¿Qué es lo que hacemos a nivel de maduración tradicional? ¿A qué nos referimos? Es producimos la faena del animal. De manera ideal, nos interesa que esa media res o canal permanezca en la planta de faena durante 24 o 48 horas y recién a partir de allí salga a distribución. Si es un frigorífico que es ciclo completo, sucede todo dentro de la misma empresa. Si la vamos a distribuir, eso va a cambiar. Tiene una vida útil que va a ser totalmente variable. Tenemos clientes en los cuales las medias reses, cuando nos llaman, les duran 7 días y bueno, y el desafío es justamente que duren más tiempo. ¿Y de qué tiene que ver? Bueno, de cómo es el proceso de faena, cómo es la refrigeración, qué características tenemos al momento de ir desarrollando esto. ¿Qué es lo que nos corre acá particularmente? La merma, la pérdida de agua por evaporación. Cada día, cada hora que vamos teniendo, más si tenemos poca cobertura de grasa, en particular como vemos en esta parte, bueno, va a ser un problema como tal. Podemos tener quemadura por frío, contaminación por microorganismos, es decir, la carne es algo que en su momento estuvo vivo, pero que sigue siendo fuente de vida. Si nosotros no hacemos un manejo correcto, efectivamente van a desarrollar otros microorganismos alterantes y nos van a estar complicando la existencia, porque se abombe, porque se ponga babosa, porque se ponga parda, empezamos a tener una serie de efectos que todo tiene que ver con cómo mitigamos o trabajamos de la mejor manera posible este proceso en particular. Perdón. Otro desafío muy importante, y esto lo ponemos porque nos sucede en muchos países de Latinoamérica, le llamamos ciclo 1 a lo que es el proceso de faena y ciclo 2 al proceso de obtención de cortes anatómicos o de productos como tal. Bueno, esto es mucho de lo que podemos ver cada uno de nosotros todos los días. Lo puedo descargar de manera tradicional, en donde efectivamente es como decimos, si estoy chocando el auto apenas lo compré. Si yo compro un animal proveniente de un frigorífico que hace excelentemente bien las cosas, pero ya lo bajo a hombro, lo hago que toque el piso de camión, lo dejo fuera de la cámara y ya chocamos de entrada. Será muy importante ver cómo hacemos esa recepción de materia prima. Esto es parte del negocio. Si yo esto lo trato mal, evidentemente no puedo esperar que luego mejore a lo largo del tiempo. Y después ni hablar,
el tema de con qué temperatura de recepción recibimos. En centros de producción que hacen envasado al vacío tenemos esto del pH que es muy importante para nosotros, que es el grado de acidez o cómo medimos la maduración de la carne. Pero bueno, la media res puede venir con lo suyo, más también gratis, nos puede venir con lesiones, con pelos, con ingesta. Ingesta le llamamos básicamente contenido gastrointestinal, que esto no solamente va a afectar organolépticamente la carne, sino que nos puede enfermar al consumidor, y esto es terrible. Grasa de rielera, es decir, todo esto es algo que efectivamente tenemos que evitar. Ni hablar si vienen con el huevito Kinder, que por ahí le llamamos, o una sorpresita. Es decir, estamos bajando la paleta del animal o parte de la cogotera y nos encontramos con abscesos que realmente es muy complicado. Bueno, acá está esto que dicen los granitos de la carne. Bueno, imagínense que si el carnicero está cortando la carne y efectivamente encuentra estos granitos o abscesos, es realmente un problema. Entonces, ¿de qué se trata esto? De qué responsabilidad tenemos cada uno de los sectores respecto a lo que es cría, la parte primaria, la parte del frigorífico y la transformación, y lo que nosotros vamos a hacer a nivel de agregado de valor como tal. Luego, efectivamente, va a venir esto que lo vamos a ver rápidamente, todo el proceso de lo que es el cuarteo. Podemos dividirlo en cuarto delantero, trasero, plancha de asado. Y luego hacemos el proceso de despostada o de deshuese, como le llamamos en distintos lugares, en donde ya obtenemos el corte anatómico, que normalmente es un set de músculos que tienen una integridad anatómica y que lo podemos vender de manera unitaria, completo, porcionado, rebanado, de la forma que fuera, ¿no? Es lo que normalmente hacemos a nivel de producción como tal. Y esto nuevamente lo podemos hacer de maneras sumamente diversas. Es decir, nosotros podemos tener escala emprendedor o escala carnicero, en donde la media res la vamos a estar cortando, o ese cuarteo lo vamos a hacer a serrucho de arco, tracción a sangre, sierra sable tipo ferretería, que esto nos hemos cansado de ver en las auditorías, que está bien, es un sistema, no es el ideal, pero está dando vueltas. Es decir, no nos vamos a rajar la Gonza, vestidura. Y sí, ahí nos levanta la mano Lucas. Yo, dale, Lucas. Lucas, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Disculpe que le Buenas tardes. Sí. interrumpa. Yo tengo dos dudas. Quiero que mira un comisionista que recién nos explicaste más o menos muy por encima. Yo he ido al matadero y a mí me encanta ir al matadero, ¿viste? Como matar todo el proceso. Bien. Y me gustaría saber, Bueno, aparte del pelo brillante, qué otras cositas tendría que mirar. bien, Lucas, hagamos una cosa, porque si no, no vamos a llegar con el total. Dejamos la pregunta y la vemos hacia el final. La idea de hoy es mostrarle como de punta a punta y después ya volvemos por ahí. Si querés, volvemos a la imagen de la media res, que en donde teníamos ahí básicamente cómo dividimos los cuartos, el pecho, la profundidad de tórax y demás, y lo vamos detallando ahí. ¿Te parece? Sí, Así dejamos, Julio, hacia el final de las preguntas, porque si no, me parece que no vamos a llegar. Sí, Vos Gonza, pues, sí, entonces nos andas chusmeando organizamos y así también tenés mejor. acceso a la presentación de cómo venimos con los tiempos. Bueno, como decíamos recién, entonces, distintos cierres: sistema carnicería, sistema pyme o central de carnes, y cierre circular ya industrializada. Bueno, nos puede tocar en cualquier lado. La idea es que nosotros vayamos evolucionando en el uso de herramientas. Hay herramientas específicas, la idea es que las usemos específicamente para eso y que nos acomodemos a cada una de las escalas. Muchas veces lo que hacemos es, digamos, evaluar a cada productor, y está lo ideal y luego está lo posible en particular. Siempre, evidentemente, no afectan la calidad, lo que llamamos higiénico-sanitaria. ¿Qué es lo que nos sale a grandes rasgos después del desposte? Bueno, distintos aspectos. Podemos tener recortes, que no son pedacitos de carne y grasa, 70-30, 80-20, 90-10, en proporción de carne y de grasa, que va a variar, digamos, de el corte anatómico que estemos trabajando, de la media res y tal. Todo lo que sea a nivel de grasa de cobertura, que nosotros estemos privilegiando cuchillos, toda la grasa interna que tenga el animal, normalmente a nivel de grasa de riñonada, que tiene un mayor volumen, y luego todo lo incomestible: abscesos, coágulos, ingesta, restos de grasa, cortes que tengan exceso de pelo, que lo tenemos que sacar a cuchillo, y luego el tema de los huesos. Bueno, como veíamos recién en la tabla anterior, todos esos costos hay que trabajarlos muy bien, porque muchas veces son parte de los costos ocultos o de las pérdidas que tenemos. Si metemos cuchillo excesivamente y estamos transformando un corte anatómico en
un producto totalmente desgrasado, si el cliente lo va a pagar, está fantástico. Ahora, si lo tenemos exactamente al mismo precio, entre con cobertura de grasa y sin cobertura de grasa, estamos perdiendo parte del negocio. Y es muchas veces lo que tenemos que hacer foco para mantener la rentabilidad del proceso productivo. Es decir, si yo paso el cuchillo de más o voy rompiendo los cortes, efectivamente deja de ser rentable. En esto no vamos a tardar mucho, existen distintos tipos de cortes, acá los estandarizamos muy rápidamente entre premium, lo que tiene mayor valor, cortes de asada, esto puede variar en cada uno de los países, cortes a oferta, es decir, vamos a ir desarrollando la media res y va a haber cortes que tengan mayor valor económico intermedio y de menor valor económico. Y luego podrán estar todos estos líneas premium, ¿no? De autor, tibón, tomahawk, ojo de bife, picaña, que ahora quieren poner de moda, que es la chuleta Tommy Jerry. Es decir, puedo tener diferentes cortes. Esto si quieren también charlamos un poco hacia el final. Bueno, son formas de presentación. El corte, la media res, es exactamente la misma. Lo que hacemos es generar un trabajo cuchillo diferente, armar una historia de producto diferente. Es decir, lo mejor es exactamente los mismos cortes que tuvimos siempre, nada más que reversionados. Yo siempre hago el caso que para nosotros lo que sería la entraña, que son los vuelos del diafragma, o lo que le llamamos arrachera en México, bueno, es un corte que tradicionalmente forma parte de, digamos, una lengüita sonsa que estaba ahí abajo de la costilla y que nadie sabía para qué era. Y si el cliente se enoja y nos la hacía sacar, la sacamos y le tiramos la carne picada. Hoy tiene un valor en sí mismo que supera el costo de muchos otros cortes de la media res. Entonces, de eso se trata, en tener que ver qué tipo de producto tengo y cómo lo vamos a valorizar o qué destino le vamos a dar en particular a cada uno de estos cortes. ¿Cuál es el principal desafío en lo que es esto del negocio de la carne? Bueno, básicamente, cómo voy a realizar la compra de mi materia prima y cómo la voy a vender. Una de las formas de comprar la materia prima es muy difundida en Latinoamérica, es comprar la media res completa. ¿Qué sucede acá? Compro de punta a punta, del rabo hasta el cogote o la degolladura. Bueno, como dijimos recién, hay cortes que tienen muchísimo valor y otros cortes que van a tener menor valor o incluso costos negativos. Si yo tiro el hueso y tiro la grasa, incluso van a tener un costo negativo que hay que pagar con los otros cortes. Y eso tiene que ver en, bueno, qué tan distribuida está mi oferta, si tengo clientes que van a absorber absolutamente toda la carne que yo esté obteniendo de esta res, o por otro lado, estamos teniendo otros sistemas de carnicerías en donde tenemos pedidos que se llaman descompensados. Compro una media res, pero a su vez puedo comprar planchas de asado, puedo comprar cortes de carne ya envasados al vacío, puedo comprar cortes congelados. Es decir, tenemos otra dinámica de venta. Y eso tiene que ver específicamente con cada uno de los negocios que nosotros estemos realizando y el lugar en donde nos encontremos. Muchas veces trabajamos con cadenas de carnicería en donde tenemos una distribución espacial en donde tenemos, por ejemplo, una carnicería en un barrio o en una localidad con mucho poder adquisitivo que está dispuesto a pagar un diferencial y otras veces que está en un lugar mucho más marginal. E incluso hacemos cruce de productos entre uno y otro. El error sería querer vender cortes, digamos, valiosos a un alto valor económico en un lugar en donde no esté dispuesto a pagar, que eso un poco también lo vamos a estar trabajando a continuación. Dentro de lo que es la caracterización de la carne y dentro de estas ideas que queremos que dejar hoy un poco picando, es este tema de la calidad organoléptica. Cuando nosotros, en este caso, estamos haciendo foco en lo que es carne vacuna, la característica organoléptica es lo que va a determinar muchas veces la cuestión de la compra. Si yo voy a una batea y el producto está correctamente presentado, tiene un color adecuado a lo que yo estoy acostumbrado, tanto de carne como de grasa, el olor y demás, efectivamente esa cuestión sensorial inicial va a ser adecuada. De hecho, hablamos que el color de la carne es lo que va a definir la compra del producto. Sumamente variable, va a depender del tipo de músculo que estemos trabajando, si está envasado al vacío o no, porque va a cambiar este pigmento que se denomina mioglobina, va a cambiar también a partir del color de la grasa, que está relacionado al tipo de alimentación y terminación de ese animal, si fue pasto, si fue grano.
Y luego otra cuestión no menor que es la terneza. Y esa terneza no solamente tiene que ver con lo que es la cantidad de tejido conjuntivo, de fibra que tiene el producto, sino también con esto que estamos valorizando mucho a nivel de grasa intramuscular que tenga el producto, porque eso hace que al momento de la cocción esa grasa, como si fuese un chocolate, fluidifique en boca y nos ayude mucho más al proceso de deglución y al proceso de obtener sabores de manera correcta. Entonces, muchas veces decimos, el color define la compra, la terneza define que el cliente vuelve o no. Pero de nuevo, si nosotros estamos faenando un animal hoy a la mañana y lo estamos vendiendo hoy a la tarde, ese es el peor error que cometer. Posiblemente el color no sea el ideal y seguramente la terneza sea pésima. No porque sea mala la calidad de carne, sino que fuimos muy malos nosotros en el proceso productivo. No esperamos lo que tenemos que esperar de manera adecuada. Como dijimos, dentro de lo que es la parte de lo que hace la estructura de la carne, la grasa corre un papel fundamental. Todo lo que sea grasa externa nos ayuda muchísimo a la conservación de la media res. Cuando lo maduramos colgado, nos permite que esa media res no se deshidrate, nos acompaña muchas veces en cortes anatómicos, como puede ser un tibón, un bife ancho, un bife angosto. Esa capa de grasa de cobertura nos ayuda muchísimo al momento de la cocción del producto para que no se deshidrate, para que conserve jugos, para que aporte sabor. Y luego vamos a tener otro tipo de grasa, ya sea la intramuscular, que le podemos sacar cuchillo o no, y otra que no vamos a poder sacar, que es la intramuscular, que es lo que llamamos el famoso marbling o marmóleo, y que es la que decimos que es la que nos va a ayudar específicamente que el producto tenga una percepción de tierno. Es decir, no solamente nos va a aportar sabor, sino que también nos va a estar aportando fluidez en boca y una facilidad al momento de consumirlo. Estas otras imágenes de Jorge, que le decíamos que es del taller de ecografía y de predicción de calidad de carcas en el animal vivo. Lo que vemos como siglas acá son otras cuestiones que también sería bueno que nos vayamos acostumbrando. EGD es espesor de grasa dorsal, es lo que vemos la cantidad de grasa de cobertura. En este caso va a variar según el cliente. Tenemos para nosotros una grasa de cobertura buena. Acá a lo mejor podemos tener entre 15 y 20 milímetros. Puede ser bueno para unos, malo para otros. Tenemos una muy buena AOB, que es área de ojo de bife, es decir, esta costeleta tiene un espacio realmente significativo, de hecho lo medimos en centímetros cuadrados, y cuando veo los puntitos de grasa, ese marmoleo, tengo un muy buen marmoleo. Tenemos tablas, tenemos sistemas digitales para hacer esto, con los cuales nosotros también trabajamos. Si vemos la imagen de la derecha, tengo evidentemente un espesor de grasa dorsal que ya me estoy pasando. Retuve animales en el feedlot porque estoy esperando que tengan un buen precio o porque quiero engordarlos y venderlos más grandes. Está muy bien, pero si los vendo más grandes con esta cobertura de grasa y esto llega al carnicero, realmente es un problema. El área de ojo de bife es pobre, es relativamente chica y tiene un muy buen grado de grasa intramuscular. Entonces, es bueno, es malo, eso va a depender de cada tipo de productor. Nosotros tenemos clientes en México que buscan este tipo de perfil, que si yo lo pongo en un mercado de aquí de Córdoba, donde somos nosotros originarios, y me la tirarían por la cabeza. Entonces, tengo que ver efectivamente en dónde estamos situados y qué estamos buscando en particular. Y lo otro es poder caracterizar cada uno de nuestros cortes anatómicos. Por un lado tenemos el osobuco, un corte que forma parte de la pierna del animal o del mano del animal, y por otro lado tenemos la famosa picaña. Son cortes totalmente distintos y que van a reaccionar al calor de diferente forma. Al tema del osobuco tenemos que darle un poco más de amor, tiempo, calor, temperatura y un largo aliento. Es decir, necesitamos temperaturas largas para que todo ese tejido conjuntivo que sostenía en el músculo en el animal vivo se gelatinice. Diferente a lo que va a suceder en un corte cárnico que casi no tenga tejido conjuntivo. Si yo me paso en el punto de cocción y lo consumo pasado, realmente lo voy a estar arruinando. Este tipo de cortes anatómicos se consumen con un tipo de cocción que va a ser menor, a punto, jugoso. Bueno, eso podemos debatir un rato largo, pero tienen otras características que hacen a que uno sea ni bueno ni malo, sino que tienen formas totalmente distintas de trabajar. En esta línea de agregar valor a lo que pensábamos, digamos, como tema de este webinario, está el tema de cómo agregamos valor
de la manera más natural posible. Esto se hace o se logra a partir de masa. Muchas veces estamos acostumbrados a desarmar una media res, colocar el corte en la batea y ya está. Hoy tenemos tecnologías de muy bajo costo, como es la producción de bandejas, de atmósfera modificada tiene un costo mayor, el skin pack o este vacío tipo segunda piel también tiene un costo bastante alto, pero por otro lado tenemos la tecnología envasado al vacío o de alto vacío, como le llamamos en distintos países, que realmente es muy económica si nosotros logramos unir necesidad, maquinaria, material de empaque y volumen en particular. ¿Qué es lo que nos puede llegar a pasar? Si nosotros usamos un tipo de envasado tipo bandeja, estamos alargando la vida útil. No se nos deshidrata, tenemos una presentación comercial, le podemos poner nuestra marca, podemos poner un costo o una etiqueta de un código Unicode en donde podemos incluso ya cobrar directamente con esa bandeja. Bueno, no tiene tanta ciencia, son productos porcionados, las bandejas pueden ser de distintos materiales, en el general son de poliestileno para tener una función de aislamiento térmico, pero también un poco de ayudar al consumidor al momento de la compra. Y esto no es una receta, esto es lo que yo recomiendo normalmente, pero usamos, por ejemplo, bandeja negra para productos de calidad, DFD es un defecto de carne oscura que puede llegar a aparecer, animales de categoría adulta, como dijimos, la carne tiene un color más intenso, entonces si lo pongo en una bandeja blanca realmente va a parecer negro, va a ser poco agradable. Entonces cada tipo de producto puede tener un color de bandeja totalmente distinto. Y que si me toca trabajar en negocios que son multiproteína, porque hago bovino, pollo, cerdo, marisco, pescado, me puede llegar a ayudar a ese consumidor. Lo mismo si fuese entre un producto premium, intermedio y oferta. Es decir, ese lenguaje tipo semafórico me ayuda a poder enseñar al cliente a dónde se tiene que dirigir según su expectativa de compra. Bueno, esto es un poco lo que es maduración de envasado al vacío. No tenemos tanto tiempo para profundizarlo ahora, sí en el taller, pero bueno, nos ayuda mucho a nivel de alargar la vida útil del producto, la presentación comercial. Es decir, no estamos perdiendo dinero porque el producto no se deshidrata. A su vez, la bolsa tiene un costo. La bolsa, le llamamos material de empaque, lo ponemos en bolsa como para que lo entendamos todo, pero incluso ese material de empaque también se lo voy a vender al consumidor al valor de precio carne. Lo mismo si le dejo grasa, lo mismo si le dejo bolsa. Entonces, nos va a ayudar a este proceso de maduración que le llamamos una maduración en húmedo, aumentando la característica sensorial de esa carne. Obviamente, lo que tendremos que revisar es que lo hagamos de manera correcta, porque podremos tener presencia de exudado, no rotar correctamente el stock y este tipo de productos ir deteriorándose con el tiempo. Otro tipo de maduración de largo aliento va a ser este dry beef o maduración en seco, en donde no es para todos los cortes anatómicos. Normalmente necesitamos tener, estos son costeleteros o tren de bife, en donde tenemos parte de hueso que va a proteger al producto, tenemos una cobertura de grasa dorsal que también lo va a estar protegiendo. Se va a hacer un proceso de deshidratación. De hecho, en AgroGlobal tenemos un curso específico, no lo doy yo por la duda, de este tema que nos ayuda a entender el proceso. Respecto a cómo lo hacemos. No es para todos los clientes, no es para todos los consumidores, es decir, cuando hacemos este tipo de productos, muchas veces le decimos al cliente, decir, bueno, hay gente que le gusta comer queso sin gusto, como si fuese un queso cottage, un queso crema, que tiene gusto a nada, y por otro lado estaría pensando un tipo de queso maduro con un sabor mucho más intenso. Si nos vamos en cortes cárnicos a este tipo de maduración, tenemos que entender que el sabor va a ser totalmente distinto, el punto de cocción va a ser distinto y el manejo higiénico sanitario va a tener que ser sumamente preciso para realizarlo. Normalmente cuando hablamos de material de barrera, acá le llamamos bolsa, tenemos un montón de variabilidades. ¿Qué hacemos normalmente? Es preguntarle al cliente, decir, ¿qué necesito? Necesito envasar un corte cárnico porque lo voy a vender de aquí a 15 días, 30 días, lo voy a exportar. Bueno, no todo el material de empaque es para cualquier negocio. Es decir, cada uno de estos polímeros que estemos utilizando tiene un costo en función de las propiedades barreras que tengan y a qué lo vamos a someter. No va a ser lo mismo un material de empaque para una porción pequeña que un material de empaque en donde le vamos a meter un corte anatómico grande que a su vez tenga hueso, entonces podría pinchar a la bolsa. Bueno, son todas variables que nosotros podemos estar incorporando respecto al tipo de producto. Por otro lado, a lo mejor estoy haciendo productos congelados y
no necesariamente tengo que tener un material de empaque tan grueso, sino que puede ir hacia otro. Bueno, toda esa variabilidad está disponible en el mercado, hoy la manejamos y es un poco lo que vamos recomendando a cada uno de estos clientes en particular. Esta cuestión no menor y que, digamos, no es nuevo en el mundo, esto a lo que nos ha tocado trabajar en otros lugares o a mí me tocó hacer trabajo en otros países, esto de el animal de añejo o el animal adulto es algo que en el mundo es sumamente valorado. Ya tenemos en Argentina distintas cadenas de carnicería que están trabajando con esto, en donde hay un valor agregado. Estamos muy acostumbrados en el vino a ver si ese vino se maduró en barrica de roble francés o americano. Bueno, la carne también la podemos madurar en vivo. Que tenga un color de carne más intenso, que tenga un color de grasa mucho más amarillento, significa que potencialmente aquí tengo muchísimo sabor. Lo que va a variar es cómo obtengo la carne, cómo la proceso, a qué cliente lo voy a estar destinando y fundamentalmente qué tipo de cocción le voy a hacer a esta carne en particular. Es una carne que por su propio desarrollo normalmente va a tener menor cantidad de agua, va a tener una tendencia a deshidratarse más rápido que si yo la hago a un asado tradicional y evidentemente puede llegar a ser un problema. Tendré que tener otros puntos de cocción u otros métodos de cocción al momento de desarrollarlo. Y otro que nos pareció también interesante poner, este es el Butter Age, que también está bastante de moda en algunos países, es que en donde aquellos cortes anatómicos que no tengan una cobertura de grasa natural, nosotros los podemos cubrir con grasa, esta misma grasa que estamos obteniendo, digamos, ya purificada y procesada del proceso de despostada, lo podemos colocar a modo de maduración. Bueno, de vuelta, son formas de trabajar. Muchos de estos lo trabajamos cuando asesoramos restaurantes que ya hacer otras variabilidades. Puede haber maduración en grasa, pero tenemos clientes que lo hacen en chocolate blanco, negro, pistacho, hierbas. Bueno, puede haber distintas variabilidades que tienen que ver más con un valor agregado del producto y con un perfil sensorial final que se quiere obtener en particular. Yo me fui un poco con los tiempos, pero no menos importante a trabajar dentro de esto que nombramos es el tema de la comercialización. Cuando nosotros veíamos una carnicería hace un tiempo, teníamos mucho de este tipo. Hoy estamos cambiando el proceso. Es decir, no solamente vamos a estar vendiendo carne como tal, sino que también vamos a estar vendiendo una experiencia de consumo, sea premium o sea básica. Lo que necesitamos es que el consumidor haga o desarrolle una experiencia de compra asociado a lo que él quiera en particular. Muchas veces cuando vamos a las carnicerías, nos dicen, bueno, yo quiero poner un cartel gigante que diga que vendo carne premium. Black superior, le pido al marketing que me haga etiqueta con dorado, fondo negro, y si cuanto más negro tiene mejor. Ojo, que no sé si es negocio para todos. Hay que ver efectivamente qué producto tengo, qué facilidades voy a tener al momento de armar el local y qué producto final voy a obtener. No hay nada peor que prometerle a un cliente una experiencia superior y que después se termine llevando un fiasco en particular. Entonces, ese proceso tiene que ser sumamente cuidado. Cuando hablamos de calidad de carne, hay un montón de aspectos que los detallamos por allí en el curso con mayor nivel de detalle. Lo higiénico sanitario, no se tiene que enfermar nadie. Lo nutricional, ya está dado. La carne, la proteína de origen animal, no hay otro que pueda compararse respecto a las facilidades que tiene a nivel de absorción y demás. Lo que tenemos que hacer es cuidarla y no alterarla. Organoléptico, parte esto de lo que hablamos recién, color, olor, sabor del producto, tecnológico, qué tanto le puedo agregar de valor agregado. Y otra cuestión que nos interesa es qué piensa el consumidor y qué es el aspecto inmaterial a nivel de carne. Hoy, cuando estamos pensando en un consumidor que va a una carnicería a comprar carne vacuna, después podemos ver si compra carne de cerdo o de pollo, que va a ser otra dinámica. Cuando el consumidor quiere comprar carne vacuna, es una cuestión aspiracional, porque la consumí antes y la quiere seguir consumiendo, o porque me da estatus. Como veíamos recién, vimos Tomahawk, Tibón, Tommy Jerry. Nadie compra ese corte anatómico básicamente para satisfacer una necesidad básica, que vamos a ver a continuación. Tiene otra cuestión por detrás, que es lo que tenemos que saber leer efectivamente. Si nos toca en el mercado de exportación, bueno, puede haber cuestiones éticas, religiosas, étnicas, políticas, que tengan que ver en cómo tenemos que obtener esta materia prima y cómo tiene que llegar al consumidor esa información que nosotros estemos trabajando en particular. Este es un poco, este es un autor que es Maslow, que tiene que ver más del área de la psicología. Esta es una teoría o una pirámide del año 43. Yo soy bastante más joven, lo que me
el atrevimiento es un poco modificarla respecto a que pensemos qué tipo de consumidor tengo en donde yo quiero establecer la carnicería donde estoy parado. Normalmente lo estandarizamos o estratificamos en tres grupos. Un grupo masivo que decimos básicamente que debe satisfacer necesidades sumamente básicas. Quiere consumir carne, pero para satisfacer necesidades fisiológicas de seguridad y por tener una nutrición adecuada. Pero va a pensar netamente con el bolsillo. Lo que va a mandar aquí va a ser el volumen, la oferta, la conveniencia. Va a tener un tipo de consumo que puede ser masivo, de hecho es muy masivo en nuestros países de Latinoamérica, pero que tiene un tipo de desarrollo de comportamiento totalmente diferente. Otro público va a ser el público estándar, en donde básicamente necesita otras cuestiones. Cuando nosotros cortamos un costillar de asado, es para justamente comerlo en familia. Hay otras necesidades de reconocimiento, de filiación, de unión. Vamos a hacer un asado, una parrilla, una barbacoa, tiene que ver con unir personas. Hay un público estándar que se puede dar el gusto de en algún momento de la semana gastar más dinero para llegar a este tipo de cortes y a lo mejor durante la semana tener un gasto mucho más acotado. Y por otro lado, totalmente distinto, hay un público premium que es mucho más chico a nivel de proporción, pero que piensa netamente con el corazón. Es decir, si quiere comer un tomahawk o un tibón lunes a lunes, lo va a hacer de esa manera. Entonces, son públicos totalmente distintos que hay que entender o interpretar. ¿Qué puede llegar a pasar? Es decir, bueno, las necesidades pueden ser básicas en el caso de que evidentemente en la producción o el prolijado de un corte anatómico no sea con tanto detalle en un público masivo. Y por otro lado, si yo a una costeleta no le saqué la grasa, no hice un prolijado correcto, a este público premium realmente lo voy a perder. Entonces, lo que tenemos que hacer es no. Volvemos al punto anterior, no existe carne de mala calidad, sino que existen malos matrimonios o malas estandarizaciones a nivel de compra. Y eso luego se traduce en distintas formas de comercialización de la carne. Venta asistida o tradicional con una persona física, retail o supermercado con o sin mostrador, tiendas de e-commerce, que esto se ha desarrollado también mucho en ciclo 2, la misma planta que hace el desposte del producto se dedica, ya que tiene ese sistema logístico, a la comercialización del producto. Y otra cuestión no menor que es todo lo que llamamos sector Horeca, de hoteles, restaurantes y empresas de catering que nos pueden asegurar un volumen estable a lo largo de todo el año y en donde nos parece muy interesante hacer asociaciones comerciales que sean duraderas. En la venta asistida, nada, esto es solamente para trabajar, creo que estoy un poco corto de tiempo, identificar, comunicar, enseñar. Si nosotros tenemos una persona de carne y de hueso detrás del mostrador, no tiene que dar piropos, no tiene que hablar de fútbol, o si lo hace, tiene que estar muy dirigido. Es decir, tiene que saber de carne, tiene que saber de consumidor, tiene que poder leer ese consumidor y poder realmente empatizar de manera adecuada sin ser confianzudo y poder manejar esto de una opción de compra, qué nos recomienda y poder hacer esa asistencia al consumidor como tal. Tiene que haber productos surtidos. Muchas veces decimos, bueno, vamos a carnicería en donde hacemos auditoría y decimos, che, usted no tiene una batea, usted tiene una cámara o usa la batea como si fuese una cámara. Está totalmente tapada de carne. Bueno, eso no sirve porque no nos sirve en la rotación del producto, no nos sirve porque se deteriora, se deshidrata, se quema y tampoco tenemos una mezcla y no sabemos qué comprar. La idea es ir acompañando la dinámica de venta respecto a la dinámica de reposición. Si no, perdemos dinero de manera importante. Y en esto lo que decíamos recién, puede haber una venta asistida premium, en donde acá es lo que le llamamos carnicería sin olor a carne. Puedo ir a comprar un vino, puedo tener carne madurada, e incluso puedo tener cortes al vacío de carne de cerdo, de bovino, de embutidos y demás. Tenemos otro tipo de experiencia de compra, en donde sí va a ser fundamental que la persona esté asesorando. Va a tener que saber de vinos, va a ser medio sommelier de carne, sommelier de vino, es decir, incluso sommelier de queso. Es decir, tenemos que tener otra formación totalmente diferenciada para ese tipo de público en particular. Y luego tenemos lo que es el retail. Es decir, todo lo que sea a nivel masivo, esto no es dulce de leche, sino que es de lunes a lunes, es decir, pues hay que, digamos, acomodar la dinámica de venta en función si es fin de semana, si es lunes, si es viernes, si juega la selección o no. Bueno, todo esto son dinámicas que tenemos que trabajar. ¿Qué nos interesa? Hay alta rotación, público sumamente variable, nos da la posibilidad de trabajar con marcas concretas, que sea la marca del establecimiento con el cual, o la marca del supermercado, o marca
de terceros que ya estén validadas por el comercio. Y esto nos parece bastante interesante a nivel de lo que hace la empresa Cuisinco o Cencosud respecto a poder entender la lectura del cliente. Es decir, tenemos un producto que es carne picada, minced meat, que es esta carne ya, digamos, con distinto porcentaje de grasa, en donde puedo tener una carne picada para un consumidor premium, para un consumidor, digamos, que dijimos estándar, en este caso lo llamamos picada especial, o un consumidor que va a buscar la oferta y se va a fijar básicamente en que tenga apariencia de carne y que tenga el menor precio posible, y que vamos a apuntar a la oferta. Y de esto se trata. La cuestión acá va a ser definir si yo tengo un local en donde efectivamente van a entrar toda esta variabilidad de público o va a estar muy dirigido a un público en particular. El gran desafío también en nuestras cadenas es cómo hacemos el acompañamiento de la demanda respecto a que los cortes anatómicos en particular, algunos juegan durante todo el año y otros tienen una estandarización de por qué salen más en el verano, más en el invierno y demás. Bueno, eso lo podemos hablar, parte del nacimiento de ese famoso corte Tommy Jerry o el chuletón tiene que ver con eso, es decir, cómo meter pulpas en una época de verano en algún cliente particular. ¿Qué es lo importante? Que cada uno de nosotros tenga su propia lectura respecto a su mercado y a su desarrollo en particular. Lo mismo a nivel del consumidor y que está llegando básicamente a otro tipo de consumidor que está, ese nativo digital, que está todo el tiempo en redes, interaccionando, siguiendo a determinados influencers y demás. Bueno, quiere realizar consumo de determinada manera. Bueno, le voy a ofrecer justamente combos en particular. Esta es una empresa de aquí de Córdoba, en donde, bueno, muy simpáticamente me dice, quiero mi lugar en MasterChef. Bueno, tengo cortes de determinadas características en particular. Bueno, el consumidor evoluciona. Nosotros tenemos que, digamos, ayudar o acompañar esa evolución de compra. Este es un cliente mexicano en donde básicamente desarrollan valijas o paquetes de carne, es decir, para regalos empresariales, para momentos en particular y demás. Bueno, hay que ver que ese tipo de consumidor puede tener otras necesidades que se pueden acompañar. Normalmente sí que tenemos que tener un sistema de logística adecuado, tenemos que envasar al vacío. Si nuestra logística puede presentar alguna deficiencia, ya directamente nos vamos hacia el congelado. Bueno, cada una de las necesidades puede tener recomendaciones diferentes. Por último, lo que es el sector Horeca, hotel, restaurante y catering, bueno, va a trabajar diferente. No podemos llevarle una media res a un hotel. Llevaremos cortes envasados al vacío, cortes congelados, porque la dinámica de visitas puede ser variable. En restaurantes trabajamos normalmente casi el 100% de cortes bovinos frescos envasados al vacío. En catering hacemos una mezcla entre fresco y congelado, porque vamos trabajando más bien con ofertas. Bueno, esto tiene que ver en cómo porcionamos. ¿Qué tipo de unidades? Si voy a sacar un peseto completo, un medio peseto, un peseto rebanado, es decir, cómo cada uno de estos cortes anatómicos los puedo estar representando con formas comerciales diferentes, ayudando al consumidor. Es decir, la idea acá es también tratar de hacerle más fácil a este consumidor que, en teoría, cada vez tiene menos tiempo, o si es una institución como un hotel o un restaurante, podemos facilitar ese proceso de compra. Y para finalizar un poco esto, decir también que muchos negocios el precio manda. Esto es una experiencia que se hace, ya tiene varios años aquí en Argentina, incluso tiene distintas sucursales, en donde el precio manda. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo puede ser que tengan el precio tan barato? Seguramente alguno de ustedes lo habrá visto si es de aquí de Argentina. Bueno, el precio manda. En este caso es un público de venta mayorista en donde tiene precios sumamente accesibles. ¿En donde está el negocio? En que integre el 100% de la media res. El consumidor va, elige una media res completa y se lleva todo. Porcionado, feteado, lo que fuera. ¿Qué se lleva? El hueso, la grasa, el peseto, el pellejo, todo, ¿sí? Entonces son determinados tipos de negocio que nosotros podemos desarrollar. Lo que va a depender específicamente es en dónde nos encontremos y ver si esto va acorde o no a lo que nosotros estamos trabajando. Y luego esta imagen, digamos, a modo de cierre, también pensar en que muchas veces nosotros arrancamos desde el punto de vista de carnicería solamente pensando en carne vacuna, y hoy eso ya ha dejado de ser un poco hegemónico, salvo que sea específico 100% carne vacuna, que también puede suceder y nos especializamos en eso y vamos hacia un público más premium y que sea 100% vacuno, puede ser. Pero sí despertar esto que la proteína bovina en Latinoamérica ya de alguna manera ha dejado de ser
hegemónica y de alguna forma empezamos a tener otras proteínas de reemplazo que también son muy buen negocio a nivel de trabajo, que es el cerdo, que es el pollo y que pueden ser otro tipo de productos en particular, ya sea cordero congelados, productos de la pesca, es decir, bueno, nuestros países por ahí tienen muchas distancias y esos productos los trabajamos congelados o envasados al vacío, es decir, sí entender que esa dinámica de compra puede estar condicionada por distintos aspectos y que normalmente ese consumidor debemos ofrecerle de alguna manera un portfolio de productos que hagan que se integren o nos podamos acomodar básicamente al acompañamiento de ese consumidor. Bueno, no sé si nos pasamos un poquito, creo que no sé si están viendo del otro lado, Julieta. Excelente, Gonza, muchas gracias. Bueno, yo fui Bueno, un poco rápido, no lo recordarles, estoy bien. Dale, sí, dale, Juli. perdón. No, recordarles nuevamente que esto, bueno, está siendo grabado y que después lo vamos a estar mandando por correo electrónico. Si es que completaron el formulario de inscripción, si no lo completaron, les vamos a pedir que dejen el correo electrónico acá por el chat para que podamos enviarle esta grabación y puedan repasarlo, verlo desde el inicio, ¿sí? Tenemos varios comentarios y consultas en el chat, Gonzo. Dale, de 10, no sé si Si querés leerlo, querés, si no, ya lo veo yo. vamos. Bueno, vamos a empezar desde el inicio. Bueno, teníamos Dale. primero a Lucas, que nos había levantado la mano, si querés. Vamos a empezar por Ah, él. dale, ¿quieres lo del animal vivo? Mm. Lucas, ¿estás por ahí? Bueno, sí. Yo he preguntado Bueno, qué es lo que miraba un comisionista a la hora de ver la calidad del animal. bien, ahí vuelvo. No sé si creo que estamos. Bien, ahí lo pongo, me confirmo si se ve. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es, digamos, esto sería un animal que para nosotros sería ideal. Si bien es un toro, que tenemos los testículos, es decir, bueno, ¿qué es lo que veo en este animal en particular? Es decir, la herencia que pueden llegar a tener sus hijos. Por eso vamos a una feria, vemos el macho, vemos una hembra y parte de ahí inferimos. ¿Qué nos interesa básicamente el animal? Que la pierna del animal sea lo más redondeado posible, que la cola normalmente esté lo más levantada también, es decir, no esté chupada hacia abajo, es decir, cuanto más falto esté el cuarto trasero, menor rendimiento económico vamos a tener. Normalmente lo que nos paga los costes del animal es lo que sería el cuarto pistón que llamamos normalmente, que son los cortes de mayor valor económico. Puede variar un poco, pero todo lo que son los bifes, el lomo, cuadril, yo perdón que estoy hablando de los cortes anatómicos en Argentina, pero todo lo que serían pulpas o blandas, como le decimos por allí en algunos países, es lo que va a pagar el resto de la media res. Obviamente en algunos países como Argentina, la plancha de asado y la profundidad que tenga el animal también va a ser sumamente importante. Lo que nos interesa es que sea balanceado. Muchas veces tenemos animales que son gigantes en la parte delantera, que son casi, tenemos como un perfil más asilvestrado o más tipo bufalino, en donde son animales que tienen muchísimo pecho y muy poquito cuarto trasero, están como chupados de atrás. Esos animales no nos interesa porque no estamos desbalanceados, tenemos muchos cortes de bajo valor económico y pocos cortes de alto valor económico. Entonces, lo que nos va a trabajar específicamente es esto, qué profundidad de tórax tiene, qué largo anatómico va a tener, va a depender del tipo de producto. Es decir, si yo quiero buscar una media res que tenga 150 kilos, tengo que buscar animales que sean relativamente largos. Para exportación son correctos. Si por otro lado tengo un cliente de que busca media res de 80 kilos, ese animal tiene que ser normalmente mucho más compacto para que también termine siendo rentable. Generalmente hoy por hoy, o hacia donde estamos yendo, es hacia agrandar el tamaño del animal, pero no pasarnos el perfil de grasa del mismo, ¿no? Que no se junte grasa. En eso de la conformación muscular también nos podemos medir en función de cómo veo la cola, cómo veo el cologote, si le veo hueso o no. Bueno, vamos viendo qué condición corporal tiene el animal y qué proyección de grasa de cobertura puede llegar a tener el animal. Esto creo que da para una charla completa, pero un poco a modo de resumen. No sé si quieres que veamos otra. Yo voy a ver, yo recién ahora estoy abriendo. Eh, Cualquier cosa, ayúdame, Juli. De Arroyito, saludos. Ah, del chat, No sí, sé si sí. quieren levantar la mano. Te voy leyendo, leyendo los comentarios.
También tenemos gente de pedidos ya, Ok, desde Chubut. Acá tenemos una consulta de Romina. ¿Qué dale. tal va la inspección de médico veterinario en Matadero desde la migración parasitaria a decomisos por enfermedades, entre otras? Ella Bien, ahí saluda desde básicamente Chile. bien, excelente. Ahí lo que nosotros tenemos que ver es trabajar siempre con proveedores confiables. Es decir, lo que les mostraba solamente eso de faenado debajo del arbolito es para que entendamos nada más este proceso de maduración del músculo en carne. Si yo quiero vender una carne de correcta calidad, tengo que tener proveedores confiables a los cuales tengo que visitar, tienen que ser establecimientos habilitados y confiar en ese servicio de inspección veterinaria, que nos ahorra o que es incluso el intermediario que si yo recibo una media res con pelos, con un absceso, con lo que sea, bueno, es levantar el teléfono y básicamente ponernos en contacto con los servicios de inspección y ver, che, estoy teniendo estos problemas, cómo se puede trabajar en esto que llamamos mejora constante. Muchas veces no sucede eso, yo lo pasé un poco por alto ahí, cuando veíamos esos abscesos o veíamos los pelos y demás. Muchas veces digo, el carnicero o el envasado al vacío no hace milagros. Si a mí me bajan una media res llena de materia fecal, llena de pelo, nunca le va a durar la vida útil del producto. Me dicen, che, Gonzalo, ven a visitarnos porque el vecino le dura 60 días los cortes de carne, a mí me duran 15, se pone verde y tiene olor a podrido. Bueno, dale, vamos, vemos la cámara. Y si yo veo una media res que me la bajan, está llena de pelo, tiene materia fecal, y es un suicidio. O sea, yo desde ya esa carne no la envasemos. Hacemos otra cosa, hay un proceso de prolijado, la rociamos con ácido lácteo, podemos mejorarlo, pero le vamos a dar otro destino comercial. O incluso de termoprocesado, que dependiendo del tema, la escala que tengamos dentro de la planta. Pero lo importante acá es no solamente poder, digamos, detectar qué problema tengo, sino tomar una medida o una decisión a tiempo. Un gran problema que nosotros tenemos cuando vamos a hacer las auditorías en las carnicerías es el cementerio de carne que le llamamos, que es el freezer. Vamos, bueno, mostrame el freezer. Entonces abrimos el freezer y ahí tengo el cementerio de todo el posible. Bueno, esto está mal, pero podría ser tal cosa, podría resucitarnos. Acá en la industria cárnica lo que nosotros decimos es que hay que matar al muerto, no puede agonizar. Si la carne está ahí, bueno, tengo que tomar una decisión adecuada. O la descarto y la destruyo, o la termoproceso, o mejoro algún otro tipo de cuestión. No vale o no sirve si hay algo que esté fuera de parámetro, mandarlo a freezer y ver qué pasa en algún momento. Que eso por ahí lo trabajamos mucho en carnicería, que de hecho parte de los costos ocultos, de los problemas de rentabilidad que tenemos es en eso. Si el operario no trabaja correctamente y me va tirando al freezer todo lo que se fue poniendo feo, bueno, en algún momento eso explota y se pone complicado. Perdón, me fui un poco por las ramas, pero No, bueno. está perfecto, Gonza. Acá te agradecen varios por Estoy la presentación. Yo dale, después le fui pollo, preguntando, la eh, del pollo, perdón, dale. bueno, yo les preguntaba ahí como para también animarlos a participar, cuál consideraban que era hoy el mayor desafío para agregar valor. Y ahí nos fueron comentando, por eso decían esto de la presentación, costos de alimentación. El tema acá es nosotros tratar de pasar a distintos públicos. Si nosotros pensamos en países, Argentina, Chile, distintos países tienen mucha producción vitivinícola. Y nosotros, bueno, en Argentina somos fanáticos del vino, del Malbec, porque sale bien y todo lo demás. Uno podría decir, bueno, ¿el vino más consumido cuál es? El Malbec en Argentina. Y no, posiblemente el vino más consumido sea el vino en caja tinto de mesa, ¿sí? Granel. Bueno, lo que tengo que tratar de definir es, a lo que tenga un valor bajo, le voy a dar una determinada energía. A lo que yo quiera darle un valor más alto, evidentemente tengo que imprimirle más energía. Significa invertir en etiqueta, en envasado, en trazabilidad y en poder mostrar a forma cierta. Tampoco vale esto que decimos recién, che, me voy a poner una carnicería y le pongo un cartel que dice premium. Y bueno, eso para el marketing está buenísimo, pero no alcanza. Lo que tengo que hacer es cómo caracterizo. Estos animales están criados de tal forma, son de tal raza, comen tal cosa. Es decir, bueno, podemos hacer una cadena de formación. O solamente asociarlo con nuestra marca. Es decir, che, si compran, lo veo acá con la cámara a Martín, con la cámara prendida. Bueno, si usted compra la marca La Ballén, bueno, usted se va a llevar esta calidad, que va a ser estándar siempre.
¿sí? Porque yo elijo, Martín va a la feria, elige los animales, trabaja con el frigorífico, es decir, se capacita, se forma y tiene una calidad estandarizada. Entonces asocio al cliente a una marca en particular, no necesariamente a una raza. Después, si yo soy productor agropecuario y tengo raza Angus, Lima Angus, Bradford, la que fuera, bueno, puedo hacer una asociación de esa raza. La idea es que nosotros podamos caracterizar. La carne bovina hoy tiene un valor estadísticamente, si nosotros no les puse ninguna placa para no aburrirlo, pero estadísticamente estamos en el pico de valor de carne vacuna. Está valiosa. No existe carne cara, existe carne valiosa. Si tiene un valor alto. Hay que ver quién está dispuesto a pagarlo y si el mercado lo valida. Entonces, a esa carne de valor alto hay que acompañarlo de una calidad adecuada. ¿Sí? Si nosotros no acompañamos ese alto precio con una calidad adecuada, estamos haciendo problemas. Entonces, es un poco lo que tenemos que trabajar en particular. Por allí hay alguna que estaba con el tema de lo del pollo. Le dice, che, ¿cómo le compito al pollo? No le compita. Es otro mercado. Es decir, la competencia no tiene que ver en bajar los precios para ser competitivo. Es saber, bueno, de esto nos permite el trabajar. En esta presentación, como le dijimos al inicio, nos enfocamos 100% casi que en bovinos. Pero en el taller de carnicerías trabajamos sobre otras proteínas de origen animal. Trabajamos sobre pollo, sobre cordero, sobre cerdo. Y el cerdo también tiene una potencia sumamente importante y estamos trabajando mucho en ello porque son proteínas que arrancan como proteínas de reemplazo, pero que a su vez se van estratificando dentro del mismo producto. Hoy puedo vender pollo fresco, puedo vender pechuga de pollo o puedo vender cubitos de pollo o pochoclo de pollo. Hoy estamos vendiendo nuggets de pollo, por ejemplo. Entonces vamos generando otro valor agregado y que si ese consumidor ya se acostumbra a comer proteína de pollo, bueno, le vamos dando otro valor. No necesariamente tengo que competir, sino lo que tengo que hacer es ver cómo hago que este consumidor vaya a distintos estratos. El que quiere pagar poco precio por una proteína va a seguir pagando poco precio. Si no, está dentro de esa meseta o ese gran eslabón que va a ser el consumidor primario más básico, como decíamos recién. Es decir, lo que va a ser el otro consumidor, hay otros que tienen más movilidad y otros que no, van a estar siempre ahí. Si yo a lo mejor quiero ponerle carne vacuna muy barata, me voy a estar fundiendo de a poco. Entonces le voy a estar a lo mejor errando en el negocio, ¿no? Excelente, Gonza. Bueno, acá nos dicen muchas gracias por la presentación, muy claro. Tenemos gente de Uruguay. Gonza, si querés presentar la parte donde mostramos el curso, ahí profundizamos cada uno de estos temas. Dale. Yo creo que también más fácil paso de acá más rápido. Y bueno. Ahí Nada, bueno, estamos. no, Ahí estaban preguntando un poco sobre el curso. De todas maneras, les va a llegar por mail. ¿Sí? Cuando les llegue la grabación, también va a llegar toda esta información de todo el programa completo. bien, lo que hacemos básicamente en el curso es esto es similar, nada más que lo vamos haciendo en 4 jornadas y vamos teniendo material de apoyo respecto a cada uno de estos aspectos. Hoy hicimos como un paneo de todo lo que vemos y algunos obviamente temas no tocamos. Lo que hacemos en esa es, como ahora, es decir, hacemos un trabajo de poder en participación y conocimiento, después quedan las placas y después quedan los foros de consulta. O sea, que hacemos esta interacción al final, que ahí sí lo animamos ya más con nombre de apellidos y bueno, lo veo a Martín, lo hacemos hablar a Martín, digamos, la idea es que podamos interaccionar, ver en qué está, qué hacemos, qué hace cada uno, para que sea más efectivo y nada, hacer esa consideración. Y en esto es sumamente importante para nosotros esto de que sea en comunidad, es decir, cuanto más seamos, por ahí mejor, por el hecho que efectivamente nos toma cada aspecto. Es decir, Martín puede tener su visión, ahí lo veo Juan nos puede seguramente aportar otros aspectos. Es decir, si cada uno de nosotros va teniendo recorridos distintos dentro de la industria y eso genera también información que para allí muchas veces está bueno compartir. Así que desde ya, gracias por el tiempo que han estado. Así es, gracias a todos por sumarse. Esperamos que haya sido enriquecedor y bueno, los esperamos a sumarse a al taller, al curso. Si quedan algunos comentarios, bueno, acá también compartimos el link para el curso. También pueden inscribirse directamente desde ese enlace. ¿No? Vamos a dar cierre al encuentro de hoy.
Muchas gracias Gonza por la presentación. Gracias a todos. Vamos a estar en contacto y vamos a mandarle todo vía mail. Muchas Gracias, que gracias. tengan buenas noches. Dale. Gracias por participar.